Estamos a 23 de abril del año 2021 y en este día queremos pedir por la salud de Teresa López Rivera, por la salud de Carlitos López Marañón, por la salud de Teresa Zavala de Hernández, por María Teresa Hernández Zavala, por Teresa Hernández Macías, por la salud de Miguel Cabrera, por la salud de Rosario Rosales Fernández, por la salud de Teresa Pérez, por la salud de Javier, por la salud de Georgina. Quiero pedir también por todos nuestros hermanos que nos piden oraciones, especialmente por aquellos que están padeciendo el COVID-19, para que el Señor les dé la fortaleza y la salud y pronto puedan salir de esta enfermedad. Quiero pedir también por todos los secuestrados para que sean liberados, por los desaparecidos para que sean encontrados. Quiero pedir por todos los que han muerto a causa de la pandemia. Quiero pedir también por todos para que les den fortaleza a sus familias. Quiero pedir también por el eterno descanso de Nicolás Nechuga, por el eterno descanso de Guillermo Morales Rosales, por el eterno descanso de Rosario Rosales Fernández, por el eterno descanso de Rogelio Ramos Lechuga. Y quiero pedir por todos ustedes que vivirán con nosotros esta celebración. Cantamos. De la sombra de la muerte surge Cristo, nueva vida. De la sombra del pecado un nuevo hombre resucita. Cristo es la luz, Cristo es el sol, Cristo es el resplandor. Cristo es la luz, Cristo es el sol, que a la noche venció. Iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Todopoderoso. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Oremos. Pedimos por todas las intenciones que tenemos en el corazón, todas ellas se las ponemos ante el altar del Señor. Te pedimos, Señor, que nos has dado la gracia de conocer la resurrección de tu Hijo, nos concedas también que su Espíritu Santo con su amor nos haga resucitar a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió
que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le contestó: Señor, he oído mucho hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes, a los hijos de Israel. Yo les mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. 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 El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estas lecturas que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura tenemos del libro de los Hechos de los Apóstoles y creo que tenemos un hecho importantísimo, porque tenemos a uno de los que nosotros llamamos apóstoles, que no estuvo en el grupo de los 12. Este que llamamos el apóstol de los gentiles, o el apóstol de los extranjeros, o el apóstol de los que no eran judíos, es Saulo de Tarso, que después tomaría el nombre de Pablo. Yo muchas veces cuando hago alusión a Pablo, les digo que es el único apóstol que no conoció a Cristo vivo, sino lo conoce resucitado. Porque veíamos que andaba persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué? Porque pensaba que eso que predicaban ellos, esa doctrina cristiana, esas enseñanzas de Cristo, iban en contra de la ley. Entonces por eso los perseguía. De hecho, lo que nos presenta hoy Hechos de los Apóstoles dice que Pablo amenazaba de muerte a los discípulos del Señor y fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Y como Pablo tiene esta, vamos a decir, esta saña o este empecinamiento o vamos a decir, este pensamiento tan marcado de ir en contra de los cristianos. Es como una idea, es como una fijación. Pero Pablo no cuenta con que Cristo no es solamente una enseñanza. Pablo no cuenta que Cristo no solamente son ideas. Pablo no cuenta que Cristo no solamente es un hombre que murió y ahí quedó. Cristo es alguien que resucitó. Cristo es alguien vivo. Cristo no es una historieta. Cristo no es un cuento. Y por eso se le aparece en el camino de Damasco. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto tuvo que tener un impacto fortísimo en el alma de Pablo. Porque dice que cae por tierra y oye esa voz. ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. La impresión de Pablo, esa impresión de saberse detenido, esa impresión de saberse derrotado, esa impresión de estar tirado a tierra y esa impresión de no ver, de perder la vista. Y dice aquí, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Para que veamos hasta qué punto tuvo que haber sido la impresión de Pablo, de Tarso, para no probar alimento, para sentirse como cuando uno se siente mal, cuando uno siente una pena moral fuerte o cuando uno siente ciertas cosas en su interior que no están, como decimos popularmente, checando o que no tienen sentido y de repente nos pegan en el ánimo, no nos dan ganas de comer ni de beber. Y esto le pasa a Pablo. Es la impresión tan fuerte de encontrarse con la persona de Jesús, a ese que estaba persiguiendo. Porque yo les decía, Pablo, Jesucristo no era un cuento, Jesucristo no era solamente una historia, Jesucristo no era solamente enseñanzas, Jesucristo no eran solamente palabritas, era un hombre vivo. Esto es con lo que no contaba Pablo, yo les decía.
Y vemos cómo paralelamente este hombre que se llama Ananías va a tener esta visión de que el Señor se le presenta y que le dice, ve a la casa de Judas y vas a encontrar a un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando. Y cómo Saulo tiene esa misma visión de que un hombre llamado Ananías va a imponerle las manos y lo va a curar. Ananías, por supuesto, que tiene temor, pues estamos escuchando que Saulo es un gran perseguidor de los cristianos y por eso le dice, Señor, he oído mucho hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a los fieles en Jerusalén. Además, trae la autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dice, no importa, tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes, a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Y entre los planes del Señor, este plan es un plan que deja desconcertado a uno. Porque como un perseguidor se puede convertir no solamente en un perseguido, sino como ese que perseguía la religión cristiana se va a hacer cristiano. Como aquel que llevaba presos a los cristianos, ahora va a correr el riesgo de ser también él un preso. ¿Cómo cambia todo? Pero el Señor lo hace porque Él se va a hacer, dice, va a ser un instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. De alguien que quiere censurar el mensaje, va a ser un divulgador de ese mensaje divino. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. No solamente va a recobrar la vista, va a quedar lleno del Espíritu Santo. Son dos cosas importantes. Se le abren los ojos de la físicos y se le abren los ojos de la fe, ¿verdad? Por ese espíritu que recibe de la imposición de manos de Ananías. Al instante algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista, se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas, se quedó unos días con los discípulos de Damasco y se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Esto es sumamente importante porque Pablo toma esto que alguna vez yo he platicado con ustedes, que se llama el querigma, el predicar que ese Jesús vivió, que ese Jesús padeció, que ese Jesús murió, pero ese Jesús que está resucitado. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando además que Jesús era el Hijo de Dios, ni más ni menos. No solamente está hablando de un hombre Jesús, sino del Hijo de Dios que ha dado la vida por nosotros. Esta es la primera lectura. Con el Salmo 116, nosotros es una invitación a aclamar al Señor. Y aclamar al Señor, ¿por qué? Porque dice el Salmo 116, aquí nos regala apenas 2 líneas del Salmo 116, que es un salmo más largo. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Es una invitación universal, como ya hemos venido oyendo otras en los días anteriores, para alabar al Señor. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Después nosotros en el Evangelio tenemos esto que presenta San Juan, sigue el discurso del pan de vida. Ese discurso del pan de vida en que yo les decía que Jesús se presenta como pan. Pero aquí lo que nos va a llamar ahora la atención es que dice que la gente se pone a discutir entre sí cómo puede darnos a comer su carne. Y cuando sale una lectura así, yo les hablo de los dos planos que de repente se dan cuando Jesús habla. Del plano material y del plano espiritual. Estos hombres que están oyendo que tienen que comer la carne de Jesús están tomándolo al pie de la letra. Pero Jesús está en el plano espiritual y ellos están en el plano material.
para entender a Jesús en esto, pues tienen que llegar a este plano espiritual para que realmente se den cuenta que comer el cuerpo de Jesús, como yo ya los decía el día de ayer, es cuando celebren la Eucaristía, comer el pan. Pero en cierta manera también comer el cuerpo de Jesús es comulgar con su palabra. Es decir, hacer vida esas palabras que Jesús hace a lo largo de su existencia. Hacer siempre la voluntad del Padre. Hacer lo que es del agrado del Señor. Hacer vivas todas las cosas que Él hace, no por voluntad propia, sino por voluntad de aquel que lo ha enviado. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre me ha enviado. Aquí es esta unión estrechísima con el Padre. Posee la vida y yo vivo por él, así también el que come vivirá por mí. Y esto es bien importante porque el comulgar con Cristo, el comulgar con su palabra, es tener vida. Y esto es una constante en el pensamiento de Juan, que ya les he dicho que el que está con Cristo tiene vida. El que no está con Cristo está muerto. Y aquí está subrayando esto Jesús. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres. Aquí también marca diferencia entre el maná que comieron a lo largo de los 40 años que fueron por el desierto, que fue un pan material y que dio una vida por un poquito de tiempo, a este nuevo maná que es Cristo, que va a dar no solamente la vida por un tiempo, sino va a dar una vida que es eterna. Dice que esto lo dice en la sinagoga de Cafarnaúm, es aún más sorprendente, porque este tipo de mensajes, haciendo alusión a su propia persona, tienen que haber impactado el alma de sus oyentes. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos esto que sucede con Saulo o con Pablo. De perseguidor pasa a ser perseguido. De querer acabar con Cristo es conquistado por Cristo. De querer acabar con los cristianos se convierte en un cristiano más. ¿Y cuántas veces nos ha pasado así a nosotros en la vida? Que de repente, como se dice popularmente, andamos de habladores y de repente nos cae el 20 o de repente cobramos conciencia, para decirlo así, para no usando un término tan mexicano, ¿verdad? De repente cobramos conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que Dios nos está pidiendo y cambiamos. Porque a veces hay momentos en la vida que decimos, yo no necesito de Dios. Yo no necesito ir a misa para no sé qué. Yo no necesito tener tal y cual actitud para eso. Pero cuando nos vemos alcanzados por Dios, Dios nos cambia la mentalidad. Dios nos hace hombres y mujeres nuevos. Dios nos quita de ese camino que llevábamos, que no servía para nada. Porque a veces nosotros estamos defendiendo cosas que no tienen valor. Estamos defendiendo cosas que realmente no son importantes. Estamos pensando que por tener ciertas ideas somos progresistas. Y en lugar de ser progresistas, pues somos como los cangrejos, quedamos para atrás. Y nosotros pensamos que estamos marcando camino, que estamos marcando la diferencia, cuando realmente a veces estamos dando lástimas, cuando realmente nosotros estamos siendo pues el espectáculo de la gente, porque están viendo que no estamos haciendo bien las cosas, que no estamos haciendo lo correcto, que debemos cambiar, que debemos reflexionar. ¿Cuántos hijos hay que porque tienen ya 13, 14, 15, 16, los que sean, ya sienten que saben todo y le pueden gritar a su papá o le pueden gritar a su mamá o los pueden despreciar?
Y a veces uno ha sido así. ¿Cuántas veces uno cree que tiene la razón y con el tiempo se da cuenta que no? ¿Cuántas veces Dios le muestra a uno su miseria? Que uno ha perseguido sueños tontos, a veces sueños estúpidos, y de repente se da cuenta que lo único que vale la pena es Dios. Pero para esto hay que encontrarse con Él. Y Cristo nos sale como en el camino de Damasco y a veces nos deja ciegos. Cuando nosotros estábamos luchando por algo que creíamos que era la solución a todos nuestros problemas y de repente nos dimos cuenta que nos estaba llevando más bien a la tumba, que nos estaba robando la alegría, que nos estaba robando la realización, que nos estaba robando tantas cosas. Por eso es importante, como Pablo, ser sumisos a Dios. Porque a veces estamos como que vemos, pero no vemos como Pablo. Pero cuando se nos imponen las manos, cuando se nos da el Espíritu, cuando se nos da la curación, quizá no haya alguna situación que sea como ese Ananías, o haya una persona, o haya un acontecimiento, o haya un evento en donde Dios nos impone las manos, se nos caen las escamas de los ojos y nos llenamos del Espíritu Santo para vivir realmente de acuerdo a Dios. Y esto no tenemos que olvidarlo. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 116 es importante esto que nos presenta hoy el Salmo, alabar a Dios, aclamarlo por lo que ha hecho por nosotros. Siguiendo con la idea de los Hechos de los Apóstoles, ¿cuántas veces Dios nos ha levantado de la tierra? ¿Cuántas veces Dios nos ha abierto los ojos? ¿Cuántas veces Dios nos ha señalado el camino? ¿Cuántas veces Dios nos ha tirado para arriba? ¿Cuántas veces Dios no ha dejado que nos extraviemos? Y por eso tenemos que darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por su inmensa misericordia, por su amor, por su ternura de Padre. Porque Él siempre está con nosotros. Y con el Evangelio de San Juan, vamos a ver más adelante que estas palabras van a causar escándalo en los discípulos. Como causaron escándalo en algunos que empiezan a decir, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y a veces cuando de repente decimos así de cosas que no entendemos, ¿verdad? ¿Cómo que hay que morir para vivir? ¿Cómo que hay que poner la otra mejilla cuando nos pegan en una? ¿Cómo es que nosotros, Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos? ¿Cómo es que...? Y podemos seguir con la lista. Pero esto solamente lo vamos a entender estando cerca de Jesús. Porque cuando estamos cerca de Jesús, Jesús, como a los discípulos de Maús, como a los 11, nos explica las Escrituras. Cuando nos sacamos de onda, como decimos en México, es decir, cuando no entendemos, cuando nos turbamos, cuando de repente sentimos que no comprendimos las cosas, cuando nos quedamos en una interrogante y decimos, ¿qué es esto? Solamente el estar cerca de Jesús vamos a comprender lo que Él nos va pidiendo, lo que Él nos pide a través de la palabra del Evangelio, de la palabra de la Sagrada Escritura. Porque si lo queremos comprender nada más nosotros con nuestra propia ciencia humana, lo queremos comprender con nuestras categorías mentales, pues no lo vamos a entender. Esto solamente se entiende con la cercanía con Jesús. Esto solamente se entiende estando en sintonía con Dios. Esto solamente se entiende tratando de luchar por ser mejores cada día, acompañados de Jesús. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estar en contacto con Jesús, tener los sentimientos de Jesús, tener la misma misión que Jesús, es lo que nos va a dar vida. Y esto ya nos lo señala desde este discurso que hace en la sinagoga de Cafarnaúm.
Solamente en Jesús tenemos vida. Solamente en Jesús encontraremos lo que verdaderamente nos llevará a tener una vida que no tiene término. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en donación permanente por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido ofrecido, porque Él no deja de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Ofrecido, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con este don del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si yo hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía celebrada como memorial de tu Hijo nos haga progresar en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso,
del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.